Hola, ¿qué tal mis amigos? Bienvenidos al canal de Host Gamer. Hace ya un rato que no había grabado, pero estoy muy emocionado porque seguimos leyendo Introducción a la Historia de la Filosofía de Ramón Shiró y nos encontramos en el apartado 3 ya del libro del Renacimiento a Kant y es el capítulo 6 del apartado 3, El camino de la crítica, la filosofía de Kant, lo cual quiere decir que ya vamos en una parte avanzada del libro. Bueno, vamos a empezar. La vida de Manuel Kant transcurrió toda ella dedicada a la ciencia y a la filosofía, sin grandes cambios, sin mayores aventuras, sin mayores desventuras. Si algo es notable en esta vida es precisamente lo nimio, lo cotidiano en nuestro filósofo se convierte en disciplina. Kant nació en Konzimberg en el año 1724. Así lo describe Kuno Fischer. De naturaleza débil y hasta enfermiza. Alcanzó, sin embargo, una avanzadísima edad en el pleno uso de todas sus facultades espirituales, y pudiendo también decir que ni un solo día se había sentido enfermo ni necesitado de los auxilios de un médico. A esta debilidad constitucional se deben los cuidados que el filósofo tomaba por su salud, cuidados que se reflejaban en la rigidez de sus propias reglas de vida y en el orden rutinario de sus movimientos. La puntualidad, la economía, el dominio de sí, nacían, en buena parte, de este deseo de cuidar un cuerpo flaco y una salud pobre. Las diversas anécdotas, algunas jocosas, otras sorprendentes, que el lector podrá encontrar en la biografía de Kuno Fischer, son siempre reveladoras de un hombre que quiso protegerse contra lo que parecía ser su destino de enfermedad y acaso de muerte prematura. Pero si es verdad que Kant se presenta cuidadoso y muchas veces maniático, si se niega a viajar fuera de la ciudad natal, si evita el matrimonio para entregarse a su obra, no hay que encontrar la razón de sus actos tan solo en sus atenciones a su propia vida. Kant fue educado en pleno rigorismo pietista, y este pietismo, contra el cual trató a veces de reaccionar, fue sin embargo el meollo mismo de su teoría moral. Bien es verdad que para Kant la moral ha de basarse más en la razón que en la fe, pero el rigorismo de su moral es una suerte de transportación del rigorismo de la fe, aprendiendo en el seno de la familia y en el ambiente de la escuela. Después de más de 50 años dedicados a la enseñanza, primero como preceptor, más tarde como Privatdozent, ajá, profesor y rector de la Universidad de Königsberg, Kant murió habiendo hecho de su vida un reflejo de su ideal de moralidad, en el año de 1804. Las circunstancias exteriores influyeron poderosamente sobre esta vida algo rígida. Más que ninguna otra, la Revolución Francesa y la independencia de Estados Unidos, ambos hechos que Kant admiraba, habrían de llegar a formar parte de sus doctrinas legales y de su concepto de hombre y de la historia. Nada viajero, Kant fue, sin embargo, un hombre de su tiempo. Las grandes transformaciones políticas o sociales de la segunda parte del siglo XVIII fueron parte de su vida tanto como pudieron serlo su enseñanza en las aulas de la universidad o los metódicos paseos de sus tardes disciplinadas. La obra de Kant es, al contrario de su vida, del todo excepcional. Dentro de su novedad, esta novedad que anunciábamos ya en todas las grandes síntesis del pensamiento filosófico, Kant representa precisamente una de las grandes sumas del pensamiento humano. Comparable en este sentido a un Platón, un Aristóteles, un Santo Tomás o años más tarde un Hegel. La filosofía de Kant debe dividirse en dos periodos, entre 1750 y 1770. La actitud filosófica de Kant está profundamente influida por el pensamiento de Leibniz, que había sistematizado en Alemania Christian Wolff. Solo a partir de 1770 puede decirse que empieza la filosofía original de Kant, que habrá de ver la luz cuando en el año 1781 se publica la primera edición de la Crítica de la Razón Pura. El interés de Kant por los problemas científicos se muestra a las claras en el primer periodo de su desarrollo filosófico. En 1775 publica su tratado De Igne sobre el fuego y otro tratado de primera importancia, La historia natural general y la teoría de los cielos, en la cual se adelanta a la historia nebular del astrónomo Laplace. Además de otros tratados científicos, Kant publicó en este primer periodo algunas obras filosóficas que interesaban al especialista, pero que no demuestran todavía una verdadera originalidad del pensamiento. Entre ellas puede mencionarse el único fundamento posible para demostrar la existencia de Dios,
en el cual ya se enuncian ideas que Kant desarrolla en su periodo crítico, y sus observaciones acerca del sentimiento de lo bello y de lo sublime, cuando se enuncian ideas que Kant habrá de sistematizar en la crítica del juicio. Pero si Kant ha quedado como uno de los más grandes pensadores de todos los tiempos, ello se debe a las ideas que empezó a desarrollar a partir de 1770. La lectura de la filosofía de Hume resquebrajó en buena parte sus ideas de racionalista wolfiano, y una nueva reflexión nació en su espíritu para dar lugar a una filosofía nueva, original y de alcances muy perceptibles en nuestros días. La filosofía de Kant debe centrarse en torno a tres grandes libros: La crítica de la razón pura, primera edición en 1781, segunda edición en 1788, La crítica de la razón práctica de 1790 y La crítica del juicio de 1793. Las demás obras de Kant son ya explicaciones de consecuencias de estas tres grandes sumas del pensamiento. Los prolo- prolegómenos, prolegómenos, prolego, prolegómenos, ajá, a toda metafísica futura resumen la idea principales de la primera crítica. La metafísica de las costumbres resume las primeras grandes ideas de la segunda crítica. Sus tratados sobre la religión dentro de los límites de la razón y sobre la paz perpetua, así como sus diversos escritos sobre filosofía de la historia, son consecuencias en la esfera de la vida religiosa y de la vida social y política de sus ideas morales expuestas en la segunda crítica. En las páginas que siguen encontrará el lector un resumen de las ideas de Kant siguiendo el orden de las dos primeras críticas. Nos ocuparemos sucesivamente del problema del conocimiento y del problema de la acción y la vida moral. En la primera parte de este capítulo habremos de referirnos a las ideas políticas y sociales. Siguiente apartado: la crítica de la razón pura y el problema del conocimiento. La crítica de la razón pura se propone establecer los fundamentos así como los límites del conocimiento humano. Es de notar que Kant no es el primero en situar la crítica del conocimiento en el principio mismo de la filosofía. Ya Descartes o el propio Hume habían iniciado una crítica del conocimiento humano y habían colocado la teoría del conocimiento antes de las investigaciones de orden metafísico. Pero la de filosofía de Kant es, en este sentido, mucho más radical. Su primera pregunta es: ¿qué podemos conocer? Y para él, el conocimiento, sus posibilidades y sus límites van a ser el centro de mismo de la filosofía. Kant lo dice cuando, metafóricamente, se compara a Copérnico. De la misma manera que Copérnico colocó al Sol en el centro del sistema planetario, Kant sitúa el conocimiento humano y lo critica del mismo en el centro de toda la filosofía, y la crítica del mismo en el centro de toda la filosofía. Lo cual no quiere decir que para Kant la totalidad de la vida se reduzca al pensamiento. Quiere decir más bien que antes de poder tratar otros problemas de la vida como los de la moralidad, la historia, la religión o las leyes, es necesario deslindar claramente cómo conocemos y hasta qué punto es lícito decir que conocemos. Hasta que Kant empezó a redactar la crítica de la razón pura, el problema del conocimiento se inclinaba principalmente en la cuestión del origen de nuestras ideas. Para unos, los racionalistas, las ideas eran innatas. Para los otros, los empiristas, las ideas eran adquiridas. Kant no quiere caer en una discusión que a su manera de ver carece de solución precisa. Kant no se preocupa por el problema del origen de las ideas, se preocupa principalmente del conocimiento. Y este conocimiento, como lo prueba la ciencia y lo prueba todo la física de Newton, es un hecho incontrovertible. Tenemos un conocimiento. Dejemos de disputar acerca de su origen y veamos cuál es el valor y cuál es el límite del entendimiento humano que conoce. Si así lo hacemos, veremos que existen campos de la investigación bien delimitados, los campos de las ciencias, donde el conocimiento es válido y es posible. Veremos, por otra parte, que en otro campo también bien delimitado, el de la metafísica, el conocimiento, si deseable, es estrictamente imposible. Tal es la naturaleza general del pensamiento kantiano en la crítica de la razón pura. Pero si en ella no se plantea el problema del origen de las ideas, se plantea en cambio el problema de las bases de nuestro conocimiento.
No hay duda que conocemos, por lo menos por lo que toca a la ciencia, pero la pregunta kantiana es esta: ¿cómo conocemos? ¿Cómo es posible que el conocimiento dentro del marco de la ciencia? ¿Cómo es posible el conocimiento dentro del marco de la ciencia? ¿Cuáles son las condiciones de posibilidad de un conocimiento científico cierto? A plantear este problema dedica Kant las páginas introductorias de la crítica de la razón pura. Siguiente apartado, planteamiento del problema. Cuando pensamos lo hacemos por medio de juicios. Un análisis de las cuatro formas principales de juzgar nos llevará primero a una serie de definiciones de términos y, a través de estas, a plantear el problema de Kant que Kant se proponía resolver. Nuestros juicios pueden dividirse en los cuatro tipos siguientes: juicio a priori, a posteriori, sintéticos y analíticos. Un juicio es a priori cuando, si bien puede proceder de la experiencia, no depende de la experiencia. Lo que Kant quiere decir es que si bien lo más probable es que los juicios provienen de la experiencia, en cambio, muchas veces estos juicios, una vez formados, no dependen de la experiencia que puede darles origen. Sea el juicio 2 más 2 es igual a 4. Es muy probable que este juicio haya sido emprendido por quien lo pronuncia, es decir, que de una manera o de otra haya sido adquirido. Pero el hecho de que haya sido adquirido es secundario, lo que importa es ver el valor que tiene el juicio en sí mismo. Cuando pensamos 2 más 2 es igual a 4, por cualquier conciencia racional. Y en este sentido es independiente de la experiencia subjetiva de quien lo pronuncia, lo cual nos lleva a una segunda definición del juicio a priori. Se trata de un género de juicio a la vez universal y necesario. Universal, como hemos visto, porque es válido para cualquier conciencia; necesario porque no puede ser de otro modo para ninguna conciencia. Los juicios a priori, como los que podemos hacer cuando enunciamos proposiciones matemáticas o principios físicos, pueden provenir de la experiencia. En todo caso, son siempre independientes de ella y por lo tanto válidos universalmente y necesariamente. Un juicio a posteriori es, en cambio, un juicio que no solamente proviene y deriva de la experiencia, sino que depende de ella. Si digo el día es hermoso, este juicio depende de mi experiencia particular y puede muy bien no ser válido para mi vecino. El juicio a posteriori es privado, subjetivo, particular y contingente, es decir, válido solamente para quien lo enuncia en el momento que lo pronuncia. La ciencia está construida a base de juicios ciertos, universales, necesarios, de juicios a priori. Nuestras sensaciones, nuestras aseveraciones cotidianas son, en cambio, juicios inciertos, particularmente y contingentes a posteriori. Hasta ahora hemos considerado dos grados de certidumbre en los juicios de cualquier conciencia humana. Distingamos ahora las relaciones entre el sujeto y el predicado en los juicios y veremos cómo estos caen en dos géneros: juicios analíticos y juicios sintéticos. Un juicio analítico es aquel en el cual el predicado está contenido en el sujeto. Así, el principio de identidad que afirma que A es A constituye un juicio analítico o una tautología. También es un juicio analítico todos los cuerpos son extensos, porque no tengo que salir del concepto de cuerpo para hallar en él la extensión. El juicio sintético es aquel en el cual el predicado no está contenido en el sujeto y por lo tanto añade algo nuevo al significado del sujeto. Los juicios de la experiencia como tales son todos sintéticos. En efecto, si digo el árbol es verde o las flores son rojas, ambos juicios son sintéticos, ya que ni el predicado verde está necesariamente contenido en el término árbol, ni la palabra roja en el concepto de flores. Los juicios analíticos son meras percepciones que no descubren nada nuevo, en tanto que los juicios sintéticos, al añadir algo nuevo mediante su predicado, son juicios que descubren. Si tratamos de combinar los juicios anteriormente descritos, es claro que los juicios sintéticos pueden ser a la vez posteriori, es decir, los juicios sintéticos pueden ser a la vez particulares, contingente y cuestión de experiencia subjetiva. Son por lo tanto tipos de juicios que no nos interesan si nuestro interés está dirigido, como lo está en el de Kant, a los juicios formulados por reduzcan de una mera percepción. No pueden ser tampoco el objeto de ciencia que, además de certidumbre, buscan novedad y descubrimiento. Si nos preguntamos cuáles son los juicios verdaderamente científicos, veremos que son los juicios sintéticos a priori. Los juicios que enuncia la ciencia son sintéticos, puesto que la ciencia no se reduce a repetir verdades ya conocidas, sino que trata de describir nuevas verdades.
Por otra parte, los juicios sintéticos son a priori, porque buscan la certidumbre y no dejan de ser universales y necesarios. Y ello es verdad para Kant, no solo de juicios matemáticos, sino también de los principios de las ciencias naturales. Como Descartes, Kant piensa que un juicio matemático como 7 más 5 es igual a 12 es sintético, ya que el sujeto 7 más 5 no comprende en sí la noción de 12, que añade por lo menos al sujeto la idea de unidad. Si tenemos en cuenta esta serie de definiciones y de relaciones entre los juicios, podemos plantear con todo rigor el problema del conocimiento. Digamos de una vez por todas que no tenemos por qué ocuparnos del carácter descubridor de los juicios científicos. El desarrollo de las ciencias a través de los tiempos es prueba suficiente de que, de hecho, las ciencias descubren. Sería pues en vano preguntarse si los juicios de las ciencias son sintéticos. El problema que se plantea Kant es este. A sabienda que los juicios de la ciencia descubren, ¿cómo podemos estar seguros de que sus descubrimientos son ciertos? En palabras más estrictas, ¿cómo es posible que los juicios sintéticos que encontramos en las ciencias sean a la vez a priori? En suma, el problema es este. Las ciencias descubren, pero este mismo descubrimiento es un descubrir, que es necesario y que es universal, un descubrimiento que es válido para toda conciencia posible. Para resolver este problema, Kant tiene que establecer los juicios de la ciencia. Los juicios sintéticos tienen fundamentos a priori y estos fundamentos hay que buscarlos en la conciencia. La totalidad de la crítica de la razón pura está dedicada a establecer la existencia de los fundamentos a priori para los juicios que realizan las ciencias. Está dedicada también a mostrar que la metafísica, si bien tiene fundamentos a priori, es inverificable. Decíamos en un principio que Kant quiere establecer cuál es el alcance del conocimiento. Podemos contestar que el conocimiento trabaja en un terreno cierto cuando es conocimiento científico. Decíamos también que Kant quiere establecer los límites del conocimiento. Habremos de ver que los límites del conocimiento humano han de encontrarse ahí donde comienza la metafísica. Con lo cual, Kant no quiere decir que la metafísica deba hacerse a un lado. Quiere decir más sencillamente que la metafísica debe ser hecha a un lado como ciencia. Si ahora seguimos el plan de la crítica de la razón pura, veremos 1. Cómo son posibles los juicios sintéticos a priori en las ciencias matemáticas. 2. Cómo son posibles en las ciencias físicas. 3. Cómo dejan de ser posibles en la metafísica. Válgame Dios, este capítulo estuvo un poquito tenso, pesado, denso más bien, denso. Pero sin embargo, espero que te haya gustado el contenido. Si es así, no olvides suscribirte al canal, darle like, suscribirte sobre todo. Y compartirlo en tus redes sociales con tus amigos, con tus conocidos, con tu abuelita, con tu tía, con quien tú quieras, tú ve y compártelo para que más gente lo vaya viendo, más gente lo vaya conociendo. Entonces, dale like. Sin más, te deseo que sigas pasando un excelente y maravilloso día. Saludos, bye.